Muy buenas tardes con todos. Le doy la bienvenida al curso de cirugía general. Yo soy el doctor Adolfo Pinillo Chunga, soy médico cirujano general del Hospital Nacional Hipólito Unanue. Ahora vamos a ver, ¿no?, cuando el paciente decide operarse, cuáles son las etapas por las cuales el paciente va a pasar durante un acto quirúrgico. En esta oportunidad vamos a ver el pre y postoperatorio de un paciente quirúrgico. En lo que respecta a la introducción, sabemos nosotros que a todo paciente que se va a operar hay que hacerle una buena evaluación, este, tener bastante cuidado en todo se refiere a los perioperatorios, ¿no? Entonces, el perioperatorio va a comenzar desde que el paciente decide operarse, de que ya necesita el tratamiento quirúrgico, y va a terminar al alta de ¿ya?, en forma ya rehabilitada del paciente, ¿no? Estos cuidados y evaluación perioperatorios van a incluir muchos procedimientos y prácticas muy diversas, ¿no?, por lo cual tiene que pasar el paciente para ser operado. Dentro de los objetivos que tiene, ¿no?, esta evaluación en cuidados perioperatorios, vamos a ver que debemos al paciente primero preparar física y emocionalmente, ¿no?, y a toda la familia, ¿no?, porque como sabemos, una operación va a traer siempre muchas dudas, muchos miedos, muchos temores. Esta preparación va a favorecer el éxito de la operación, ¿no?, y va a prevenir muchas complicaciones que se dan en el intraoperatorio o en el postoperatorio, ¿no?, de un paciente después de ser intervenido quirúrgicamente. Cuando el paciente tiene una buena evaluación, ¿no?, y bastante cuidados perioperatorios, ¿no?, esto va a hacer que disminuya el tiempo de convalecencia y permanencia, ¿no?, del paciente hospitalizado. Como sabemos, esta evaluación es de carácter multidisciplinario, va a ser visto por médicos de varias especialidades, por tecnólogos, ¿no?, por enfermeras, por técnicos, etcétera, por nutricionistas, ¿no? De ahí que debe haber una coordinación entre las distintas especialidades y niveles de atención sanitaria, ¿no? Porque muchos de los pacientes que son atendidos en niveles, centros que no tienen la respuesta para hacer una cirugía, van a ser derivados a hospitales de mayor resolución. Como sabemos, hasta hace pocos años, el tratamiento perioperatorio de todo paciente que iba a ser intervenido de una cirugía abdominal, electiva más que todo, consistía en una serie de hábitos adquiridos, ¿no?, por la práctica más que por los hechos demostrados científicamente. Entonces, ahí donde se decía, ¿no?, que a los pacientes se le hacía este, exámenes de rutina, ¿no?, para ser operados. Y no debe ser así. Los exámenes deben ser de acuerdo a la patología que tiene, ¿no?, para evitar así gastos innecesarios o muchas veces procedimientos también que no son necesarios para realizar en el paciente. De ahí que últimamente de 1900 se instalaron algunos programas, ¿no?, de recuperación, ¿no?, lo que llamamos la rehabilitación multimodal, o ERA, ¿no?, que eran programas de recuperación intensificadas donde revisaban, ¿no?, todos los cuidados tradicionales que se hacían en los pacientes y racionalizaban el tratamiento perioperatorio, mejorando así el curso postoperatorio de los pacientes, ¿no? Esto más que todo se instaló en pacientes que iban a ser operados de cirugía colorectal. Y se basaba más que todo en tres pilares, ¿no? Aplicación de un paquete de medidas y estrategias perioperatorias, ¿no?, en un paciente que va a ser operado de cirugía colorectal, la interdisciplinariedad, la participación de todos los profesionales sanitarios implicados, y otra de las cosas importantísimas que hacían participar activamente al paciente durante todo el proceso, ¿no?, de su tratamiento quirúrgico. Acá tenemos una tabla donde vemos las medidas de protocolos del RICA, ¿no?, la recuperación intensiva de cirugía abdominal, ¿no?, en cirugía colorectal, donde vemos que ya, ¿no?, en los preoperatorios se le debe dar una información al paciente detallada, ¿no?, minuciosa, de lo que se le va a realizar y todos los procedimientos que va a tener que llevarse a cabo, ¿no? Normalmente, acá en los pacientes, antes se preparaba el colon, se le ponía enema, ¿no?, pero ahora ya normalmente ya no se prepara el colon, ¿no?, o se prepara de manera selectiva.
Acá se va a cortar el periodo de ayuno preoperatorio. Antes se tenía 2, 3 días en ayuno del paciente, ahora solamente el ayuno que se recomienda es de 8 horas. La ingesta preoperatoria de glucosa, evitar la premedicación anestésica de duración prolongada y lo que también ahora se da a todo paciente que va a ser operado, la proxilaxis antibiótica, ¿no? Y a algunos pacientes también se le da anticoagulantes para evitar la tromboembolia pulmonar. Dentro de los intraoperatorios, vamos a ver que se va a utilizar anestésico con mínimo efecto residual posoperatorio, ¿no? Otra de las cosas, se ha optimizado mucho la fluidoterapia. La cirugía que se está haciendo siempre se está ya llevando a cabo una cirugía mínimamente invasiva, más que todo con cirugía laparoscópica, ya no la cirugía abierta, ¿no? Que era muy invasiva, y mantenimiento de la normotermia, y rápidamente ahora a los pacientes que se les deja drenajes tienen que ser eliminados. Mientras que en los postoperatorios hay que ver todo lo que es la analgesia, ¿no? Entonces, hay algún paciente que sale con analgesia epidural, se debe eliminar rápidamente las sondas, ¿no? Ahí tiene que haber una prevención farmacológica del hilio posoperatorio, porque muchos de los pacientes hacen hilio posoperatorio, o sea que no eliminan, no hay ruido aéreo, entonces hay que tratar de prevenir ese hilio posoperatorio, y algunos anestesiólogos le ponen parasimpáticos miméticos como la neostigmina, ¿no? Para evitar el lirio. Hay que evitar la sobrecarga de fluidos y la movilización precoz, que es importantísimo ahora para evitar los problemas más que todos pulmonares, ¿no? Otra cosa, prevención de náuseas y vómitos postquirúrgicos y la reanudación precoz del ingesta oral, ¿no? Apenas tenga ruidos del paciente, ¿no? De acuerdo a la operación, ruidos aéreos, elimina flatos, hay que iniciar la ingesta oral. Yendo ya a lo que es, ¿no? La cronología del paciente quirúrgico, sabemos que el paciente quirúrgico se va a dividir o va a pasar por 3 etapas, ¿no? El preoperatorio, el intraoperatorio o transoperatorio y el posoperatorio. El resultado final va a ser adecuado siempre y cuando estas 3 etapas se desarrollen en forma ordenada y efectiva, ¿no? Entonces, en el preoperatorio va a ser desde la primera consulta que hace el paciente con el cirujano, ¿no? Ya en el intraoperatorio, cuando se está realizando la cirugía, y en el postoperatorio, ya cuando está en sala de recuperación, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos definir el preoperatorio? Entonces, la definición del preoperatorio, más que todo, es el periodo que va a comprender el estudio para preparar al enfermo, ¿no? Desde la intervención quirúrgica, ¿no? Y esto va a empezar con la entrevista inicial del cirujano y va a terminar al iniciarse la anestesia en sala de operaciones, ¿no? Una vez que el paciente llega a sala de operaciones y se hace cargo del anestesiólogo, termina la fase preoperatoria. Como sabemos, esta fase preoperatoria va a tener la finalidad de llegar a un diagnóstico integral, ¿no? Un diagnóstico integral del paciente, de la patología que tiene, ¿no? Y esto va a incluir tanto el conocimiento exacto de la patología por la que se va a operar, ¿no? Que va a ser tratada mediante cirugía, como el estado clínico general del enfermo, ¿no? Hay que ver acá si tiene otras patologías, descartar otra patología agregada o una patología intercurrente. En el preoperatorio tenemos que debemos realizar de dos tipos, ¿no? Un preoperatorio inmediato, ¿no? Donde vamos a tener todo el tiempo, ¿no? Necesario para hacer una buena, una buena etapa preoperatoria, ¿no? Entonces podemos pedir exámenes, ¿no? Interconsultas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos diagnósticos es desde el diagnóstico de una patología quirúrgica hasta 12 horas antes de la cirugía, ¿no? Puede ser intervenido quirúrgicamente, como tenemos así pacientes con cálculos vesiculares, ¿no? Que normalmente hacen su preoperatorio, a veces duran meses, ¿no? O semanas, ¿no? Mientras en el postoperatorio, en el preoperatorio inmediato, vamos a ver, o vamos a hacer a los pacientes, más que todo, que llegan por emergencia, ¿no? Pacientes que llegan con abdomen agudo, entonces no vamos a tener mucho tiempo de hacer un buen preoperatorio, ¿no? Entonces, como dice acá, desde las 2 a 4 horas previas al acto quirúrgico hasta la llegada de SOP, ¿no? A veces vienen pacientes con una peritonitis generalizada, un buen traumatismo abdominal, ¿no? Cerrado con que está con hemoperitoneo, entonces los pacientes rápidamente se tienen que hacer los exámenes mínimos, las cirugías mínimas, y deben pasar a sala de operaciones. Entonces ahí que tenemos dos tipos, ¿no? De preoperatorios, uno inmediato y otro inmediato, ¿no? Como vemos acá, inmediato, si el paciente viene con una perforación intestinal, con una peritonitis, el paciente tiene que entrar lo más pronto posible a sala, ¿no? No hay que demorar mucho. Dentro de los objetivos, ¿no? Del preoperatorio, vamos a tener que uno de los principales objetivos, que el paciente debe ingresar al quirófano en las mejores condiciones fisiológicas, ¿no? También reducir la morbimortalidad vinculada más que todo con la operación misma, ¿no? Tanto operatorio,
Y en el postoperatorio debe transcurrir sin ningún problema, ¿no? Eso sería lo mejor, ¿no? Pero también hay que ver que el proceso se desarrolle de manera costo efectiva sin disminuir la calidad de atención, ¿no? Otra de las cosas que debemos tener en cuenta es que no se debe olvidar que durante la entrevista, ¿no? Entre el cirujano y el enfermo, ¿no? O el paciente, se van a valorar, ¿no? Mutuamente los dos, es decir, recíprocamente. Entonces acá el paciente va a tomar un concepto del cirujano, de igual manera el cirujano del paciente, ¿no? Y de ahí cuando uno debe ganarse la confianza del paciente para que el paciente se sienta más tranquilo y con confianza para ser operado, ¿no? De ahí que la conducta del cirujano es tan importante para el paciente como las palabras que elige para explicar cuál será el curso de su acción, ¿no? Entonces, el cirujano tiene que explicar con palabras sencillas, ¿no? Que para que el paciente pueda entender de qué le va a realizar, de qué se va a operar, ¿no? Y por qué tiene esa patología. Por lo tanto, la evaluación preoperatoria va a comenzar desde el primer momento del encuentro y continúa hasta que se termine el tratamiento integral, ya sea durante las 3 etapas del pre, trans y postoperatorio. Siempre el paciente va a preguntar por su cirujano, ¿no? El que le hizo la primera consulta, el que lo operó y el que le da de alta, ¿no? Entonces, cuando uno hace la historia clínica, el interrogatorio del paciente, ¿no? Siempre tiene que ser una ficha de identificación, ¿no? Está todos sus datos del paciente, su nombre, edad, sexo, ¿no? Su grado de instrucción, su religión, el trabajo, todas esas cosas tienen que estar ahí en el interrogatorio. Uno tiene que preguntarle también los antecedentes heredofamiliares, más que todos los problemas neoplásicos, ¿no? O enfermedades hematológicas, endocrinológicas, ¿no? Hereditarias. Los antecedentes personales no patológicos del paciente, hay que preguntar al paciente si es fumador, si ingiere licor, si tiene alguna previsión de alguna droga, ¿no? Los antecedentes patológicos del paciente que ha tenido, si ha sido operado de algo, si tiene, por decir, es hipertenso, si es diabético, etcétera. El padecimiento actual, ¿no? De la enfermedad tiene que ser una buena historia, una buena anamnesis, ¿no? De la enfermedad por la que la trae, ¿no? Al consultorio para ser operado, ¿no? Y después de hacer un buen introductor por todos los aparatos y sistemas, ¿no? Del organismo, se tiene que ver los síntomas generales y la terapia empleada y los estudios previos con los que llega el paciente, ¿no? Porque muchos de los pacientes ya vienen al cirujano ya con algunos estudios que han hecho por medicina interna, ¿no? Ya con un diagnóstico, con algunos exámenes previos que le han hecho, ¿no? A veces vienen con tomografía, resonancia, ¿no? Endoscopías, ya sea alta o baja, de acuerdo a la patología que tenga. Cuando uno hace la exploración física, siempre hay que hacer los signos vitales, ¿no? El pulso, la presión, la frecuencia cardíaca, ¿no? Hay que ver la antropometría del paciente, ¿no? Hay que explorar, hacer una exploración general y una exploración sistematizada, ¿no? Desde la cabeza hasta los pies, ¿no? Hay que siempre examinar bien la cabeza, el cuello, todas las extremidades, todas las cavidades, ya sea la cavidad bucal, vaginal, rectal, conducto. Entonces hay que hacer una buena historia clínica, una buena análisis, una buena exploración física. Y esto, como sabemos, se va a llevar a cabo mediante la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación, ¿no? Entonces al paciente hay que hacer un estudio, ¿no? Del paciente. En general, la información que se obtiene al momento de que uno hace el examen físico, una buena anamnesis, ¿no? Entonces uno va a tener una probabilidad, una hipótesis diagnóstica, ¿no? Una probabilidad diagnóstica. Pero muchas veces esa probabilidad hay que cuantificarla, ¿no? Y calificarla, ¿no? Para acercarse a un diagnóstico definitivo, ¿no? Y para esto, más que todo, siempre debe ser, uno debe empezar de los diagnósticos más sencillos a los más complejos, ¿no? De los exámenes más sencillos a los más complejos, de los menos invasivos a los más invasivos, ¿no? Y de los más económicos a los más onerosos, ¿no? En un ejemplo, por decir, si nosotros tenemos un paciente que pensamos, ¿no? Que tiene una litiasis vesicular, entonces no le vamos a pedir una resonancia magnética, lo que tenemos que pedirle es una ecografía, ¿no? Que es barato, no es invasivo, entonces
Así uno debe pensar. Nosotros hay que ver, ¿no? De acuerdo a la patología, qué exámenes debemos pedir, ¿no? Siempre, como digo, de lo más sencillo a lo más complejo, de lo menos invasivo a lo más invasivo. Porque yo te pido una tomografía, por decir, vamos a irradiar al paciente por las puras, ¿no? Dentro de los exámenes de laboratorio, esto nos va a permitir más que todo conocer desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, más que todo el estado de los líquidos y los principales productos orgánicos que van a regular la homeostasis, ¿no? Del paciente, ¿no? Que en en algunos textos se van a mencionar como examen de rutina. Como le digo, ya no debemos hacer examen de rutina. Debemos hacer examen de acuerdo a la patología, ¿no? El criterio y la experiencia deben ser regidos, deben regir la mente del médico para actuar como auxiliares y no como un dictamen diagnóstico, pues este debe ser integral. Como le digo acá, muchos ahora de los médicos, ¿no? Ya sean residentes, internos, a veces ellos se rigen por un diagnóstico de un examen auxiliar, por decir una tomografía, ¿no? De repente el paciente viene con un problema gástrico, ¿no? Entonces le hacen una ecografía, ¿no? Y encuentran cálculo, dice, no, este tiene litiasis vesicular. Justo hemos tenido el otro día un paciente, ¿no? Que ha sido operado de una apendicitis. ¿Por qué? Porque vino con dolor abdominal, ¿no? No le hicieron una buena historia clínica, le hacen una ecografía abdominal, dice que no hay cálculos en la vesícula, entonces le tocan la fosa ilíaca, le duele y lo operan. No, paciente prácticamente no tenía apendicitis y persistió con las molestias, se le hace una nueva ecografía y sale que tiene cálculos en la vesícula. Entonces, ese fue un diagnóstico errado, más que todo por seguir, ¿no? Un examen auxiliar, ¿no? Un examen de imágenes, ¿no? Entonces, ahí no hicieron una buena análisis de una buena historia clínica, ni hicieron un buen examen físico, ¿no? Adecuado. Dentro del examen de laboratorio, lo que más se pide, tenemos la biometría hemática, ¿no? El hemograma, donde vamos a ver si hay leucocitosis, ¿no? Si el paciente está con hemoglobina baja o hematocrito bajo, ¿no? Las plaquetas, etcétera, ¿no? El grupo sanguíneo siempre es importantísimo realizar un paciente que va a ser operado porque puede ser necesario la transfusión de sangre, entonces tiene que siempre hacer un grupo sanguíneo. Dentro de la química sanguínea hay muchos parámetros que se pueden solicitar, que incluso pueden llegar hasta 20 o 25 distintos. Acá puede ser por si el paciente tiene un problema de pancreatitis, le pedimos amilasa, lipasa, ¿no? Si tiene un problema de vías biliares, el problema bilirrubinas total o perfil hepático, ¿no? Así por el estilo. El examen general de orina también es importante muchas veces porque a veces hay cólicos renales, ¿no? O hay infección de vías urinarias, también es importante. El tiempo de sangrado y tiempo de coagulación, importantísimo de todo paciente que va a ser operado, ¿no? Tiene que ver tiempo de sangrado y tiempo de coagulación. Como le digo, a veces los exámenes de rutina se pueden realizar solamente en pacientes que van a ser operados de emergencia, ¿no? A los que no se le puede hacer un preoperatorio, ¿no? Con tranquilidad, ¿no? Dentro de los exámenes de gabinete, vamos a tener todos los exámenes que vamos a realizar en el departamento de rayos X, de imágenes. Acá tenemos radiologías simples, ¿no? Ya sea de tórax, ¿no? De abdomen, radiología con medio de contrastes, el ultrasonido, la tomografía computarizada, la resonancia magnética, gammagrafía también se puede realizar, o estudios con material redactivo, ¿no? Otros estudios que también podemos realizar en todos los pacientes mayores de 40 años, siempre hay que hacerle un electrocardiograma, ¿no? Si van a ser operados, o procedimientos endoscópicos, ¿no? Cuando hay patología gastroduodenal o colorectal. Acá tenemos algunos exámenes sugeridos en pacientes sanos y asintomáticos, lo que cuando se clasifica en la asociación eh, de anestesiología, ¿no? Como un ASA1, ¿no? Entonces, si tengo un paciente que va a ser operado, ¿no? De una hernia inguinal, es un paciente sano, no tiene síntomas, clasificado como un ASA1 y tiene menos de 40 años, prácticamente no se debería pedir nada, ¿no? Pero si tiene más de 40 años, ya se le debe incluir el electrocardiograma. No así en la mujer, si tiene menos de 40 años, siempre hay que pensar que la mujer puede estar embarazada y siempre hay que hacer un test de embarazo. Cuando ya el paciente cada vez que avanza la edad mayor, ya se le debe pedir más exámenes, como el hematocrito, el electrocardiograma, creatinina, glicemia, de tórax y ecocardiograma, ¿no? Como sabemos, siempre a un paciente, cuando uno hace el preoperatorio, tiene que hacer un diagnóstico integral, ¿no? Y esto se hace mediante el análisis y conclusión de toda la información obtenida en la historia clínica, ¿no? Una buena historia clínica adecuada, efectiva relación médico-paciente, porque si el paciente tiene una buena relación con el médico, entonces va a decir toda su sintomatología, ¿no? Y va a ayudar
y va a tener también ayuda de estudio de laboratorio y de gabinete, ¿no? Otra de las cosas que se debe tener en cuenta es que cuando el cirujano, ¿no?, encuentra alguna otra patología, tiene que ser las interconsultas de acuerdo a la patología que encuentra. Si hay problema pulmonar, hacerle al neumólogo, si es cardíaco, al cardiólogo, etcétera, ¿no? Para que así valore, ¿no?, la patología que pueden tener y den indicaciones, ¿no?, sugerencias. Una vez integrado el diagnóstico, se debe decir si necesita el paciente necesita un tratamiento médico de un inicio. Por si yo tengo un paciente con un diabético que está con la glucosa no controlada, tendremos que hacer un tratamiento médico de inicio, o una hipertensión no controlada de inicio y después una cirugía más tarde, ¿no? O bien, si el paciente de inicio debe ser operado y después darle tratamiento médico, o solamente si el paciente no tiene otra patología, solamente el tratamiento quirúrgico, ¿no? Como le dije anteriormente, los mayores de 40 años siempre deben ser valorados por un médico internista o cardiólogo antes de ser sometidos a cirugía. Otra de las cosas que se tiene que tener en cuenta en el preoperatorio es la evaluación anestesiológica, ¿no? De ahí tenemos que cuando el paciente es visto por el anestesiólogo va a recopilar algunos datos que va a agregar a su historia clínica mediante un formato especial que ellos tienen que abarcar los siguientes aspectos, ¿no? El estado psíquico del paciente, los medicamentos ingeridos o las dosis que está ingiriendo el paciente, porque a veces son pacientes mayores de edad que tienen otras patologías, las toxicomanías, antecedentes previos de anestesia, ¿no?, que ha tenido otros que le han anestesiado por otras operaciones, que ha sido general, raquidia, ¿no?, uso de prótesis bucales, no dentales, problemas dentales, y datos de sugeneración tisular con base al nivel de hemoglobina y hematocrito. Normalmente, en un paciente que es operado de manera electiva, normalmente el anestesiólogo no acepta si no tiene más de 10 gramos por decilitro de hemoglobina, ¿no? Entonces, un paciente quirúrgico podemos clasificarlo de dos tipos, ¿no? Una cirugía de urgencia y una cirugía no urgente. Como le dije, una cirugía de urgencia son todos los pacientes que vienen con un abdomen agudo, ¿no? Aquí, la función de un órgano o la vida del paciente va a depender de una intervención quirúrgica inmediata, ¿no? En ocasiones es tanta la premura, ¿no?, para operar al paciente, que a veces te tiene que operar al paciente en condiciones muy precarias, ¿no? En la cirugía no urgente puede ser programada, ¿no? En la programada puede ser electiva o electiva necesaria, ¿no? Cuando es electiva, más que todo, el tiempo no es determinante para la vida del paciente. Normalmente el paciente elige si quiere operar o no, ¿no? Acá, por decir, si tenemos, por decir, una cicatriz, ¿no? Una cicatriz que está traccionando alguna parte del organismo, ¿no? Se puede hacer una parte de la piel, se puede hacer una septoplastía o a veces pacientes también que tienen varios en miembros inferiores, ¿no? Ahí lo tienen años y no se operan, ¿no? También este paciente varios en miembros de acuerdo ya al paciente, ¿no?, si quiere operarse o no, ¿no? Mientras que en la electiva necesaria, sí, ahí que uno debe, de todas maneras, que tiene que operarse. Como sabemos acá, el tiempo no es un factor determinante para la vida o función de algún órgano, pero la patología puede complicarse en cualquier momento y llevar a cabo una intervención de emergencia que tiene más riesgo, ¿no?, quirúrgico que una operación programada, ¿no? Se dice que tiene 6 veces más riesgo que una programada, ¿no? Como vemos acá, uno de los ejemplos es una hernia, ¿no? No complicada, a veces una hernia que no complicada, que puede ser reductible, pero a veces se puede encarcerar, estrangular y se complica, ¿no? O una colitis crónica calculosa que da solamente a veces dolores, ¿no?, esporádicos, pero puede llevar a una colangitis o un piocolecisto. Una vez que el paciente ya tenemos el diagnóstico integral, definitivo, entonces tenemos que ver ya que el paciente acepte la intervención quirúrgica, ¿no? Entonces, para eso al paciente tenemos que explicarle bien todas las ventajas y las desventajas de someterse al tratamiento quirúrgico. Y luego, si el paciente decide aceptar la operación, ya se le puede pedir el consentimiento informado por escrito, donde él va a firmar, ¿no?, aceptando la operación. Como sabemos, dicha autorización es una protección legal tanto para el equipo quirúrgico como para la institución, ¿no? Otra cosa también constituye también protección, ¿no?, para el paciente, ¿no?, contra procedimientos no autorizados por el paciente. Aunque hay que decirle siempre que en algunos casos
Ahí puede haber posibles complicaciones transoperatorias, o sea, durante el acto operatorio, que pueden modificar el plan quirúrgico inicial. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que a veces vienen pacientes menores de edad que tienen que ser operados y ellos normalmente no pueden firmar el consentimiento informado. Entonces tiene que ser firmado por los padres o un tutor legal. Cuando ustedes están internados en emergencia, entonces van a ver que también llegan pacientes inconscientes o en estado de ebriedad, ¿no? Que a veces son traídos por los policías, o por los bomberos o por familiares. Si viene un familiar, entonces el familiar tiene que firmar, debe ser, firmar el consentimiento informado, ¿no? Entonces, pero cuando no hay ningún familiar y es traído por los bomberos y lo dejan ahí al paciente en emergencia, esto acá, el que debe autorizar la operación, ¿no? Cuando se trata de una urgencia quirúrgica es el médico cirujano o el médico jefe de guardia. Entonces, todo paciente que va a ser operado, ¿no? Ya acepta, entonces siempre hay que hacerle un riesgo quirúrgico. El riesgo quirúrgico es importantísimo en un paciente que va a ser operado, ¿no? Que va a ser intervenido quirúrgicamente. Acá vamos a ver algunos factores que pueden influir en el riesgo quirúrgico, que van a aumentar el riesgo quirúrgico, ¿no? Como sabemos, los extremos de la vida, ¿no? Cuando el niño más pequeño, un anciano, va a tener un mayor riesgo quirúrgico. De igual manera, ¿no? La obesidad, ¿no? En pacientes obesos que tienen más de un índice corporal, índice de masa corporal mayor de 40, también aumenta el riesgo quirúrgico. Igualmente, los pacientes desnutridos, pacientes que tienen padecimientos cardiovasculares, ¿no? También es importante, el paciente diabético, enfermedades renales, respiratorias, tabaquismo, alcohol y así por el efecto, ¿no? Esto va a aumentar el riesgo quirúrgico. Como sabemos, el paciente debe saber que si bien la cirugía va a representar un riesgo, ¿no? Para, para el paciente en sí, la enfermedad, la cual es portador muchas veces, va a tener un riesgo mayor muchas veces, ¿no? O va a incrementar el riesgo si no se opera, ¿no? O no se trata debidamente. Entonces, en lo que respecta al riesgo quirúrgico, viene a ser la probabilidad de que aparezcan resultados adversos o incluso la muerte del paciente como consecuencia de la situación creada por una intervención quirúrgica. Entonces, siempre hay que decirle al paciente que toda operación va a tener un riesgo, ¿no? ¿No? Entonces, siempre tenemos que disminuir el riesgo, ¿no? A lo máximo, ¿no? Pero como vemos, va a haber factores que van a ser dependientes del paciente, dependientes de la patología y dependientes del acto quirúrgico, ¿no? Dentro de los factores dependientes que aumentan el riesgo quirúrgico, tenemos la edad, ¿no? Como le digo, cuando más edad tiene, va a haber un mayor riesgo quirúrgico. El paciente mayor de 81 años va a tener un riesgo quirúrgico 4. También el estado nutricional, ¿no? Si el paciente está desnutrido, va a haber mayor riesgo quirúrgico. Pacientes que reciben, o que son comprometidos, ¿no? Que tienen inmunosupresión, ¿no? O pacientes que reciben corticoides, pacientes que son con problemas cardíacos, cardíaca, daño hepático crónico o patología pulmonar, van a aumentar el riesgo, ¿no? El riesgo quirúrgico. Desde los factores dependientes de la patología también es importantísimo, ¿no? Así tenemos que es diferente operar un paciente que viene con una peritonitis generalizada que un paciente que viene por una hernia no complicada, ¿no? Entonces, cuando hay patologías, ¿no? Que nos puede llevar a una sepsis o a, a una infección severa, ¿no? Entonces, hay más riesgo, ¿no? Quirúrgico. Igual, pacientes que llegan en shock hipovolémico o pacientes politraumatizados, ¿no? Otros factores también que dependen del acto quirúrgico de la anestesia, ¿no? Es diferente poner una anestesia general que una anestesia regional, ¿no? En anestesia general hay mucho más riesgo quirúrgico, ¿no? Porque, como sabe, a veces puede haber neumonías aspirativas, puede haber atelectasia, etcétera, ¿no? O la intervención quirúrgica también es importante, ¿no? Y lo otro también el cirujano, ¿no? Hay que ver si el cirujano está capacitado, ¿no? La experiencia que tiene el cirujano, ¿no? Hay cirujanos que tienen mucha experiencia en operar ciertas patologías, entonces eso va a disminuir el riesgo quirúrgico, pero si no tiene experiencia en esa patología, va a aumentar el riesgo quirúrgico. Según la cirugía o la intervención, el riesgo quirúrgico puede ser alto, un riesgo mayor del 5%, ¿no? Cuando es una cirugía mayor de urgencia. Como le digo, siempre la cirugía de urgencia tiene mayor riesgo quirúrgico, especialmente si es en ancianos. O cuando también se va a operar la cirugía vascular, ¿no? De la arteria aorta o una vascular mayor, ¿no?
o vascular periférica tengo. Es de riesgo intermedio, un riesgo de 1 a 5%, ¿no? Cuando se opera la cirugía intraabdominal, ¿no? Que nos corresponde a nosotros, o intratorácica. Y debajo ya procedimientos endoscópicos, cirugía de mama, catarata, ¿no? Por decir, operar un lipoma de la piel, ¿no? Entonces una cirugía de bajo riesgo. Entonces los riesgos quirúrgicos, podemos catalogarlo un paciente de alto riesgo, ¿no? Aquellos pacientes, ¿no? Que no tienen problemas cardíacos, pero por la patología de base puede complicarse con problemas cardíacos, ¿no? Entonces son pacientes que tienen enfermedad pulmonar severa, como uso crónico de oxígeno, por decir una fibrosis pulmonar, ¿no? Distrés respiratorio en reposo, etcétera. O pacientes que son diabéticos, que no se controlan bien, o una diabetes mal controlada o pobremente controlada, esto puede causar síntomas como el riesgo de hipovolemia. O pacientes con hipertensión severa, ¿no? Una presión diastólica mayor de 110 y sistólica de 180. A veces hemos tenido pacientes que han estado en sala y han tenido una hipertensión severa y acá no se debe operar, no se debe deferir la operación, se regresa nuevamente al servicio. Una vez que he visto por el cardiólogo, se estabiliza la presión, entonces recién puede ir a sala de operaciones. O pacientes que entren con anemia sintomática, ¿no? Entonces esto va a aumentar, ¿no? El riesgo de que puedan tener patología, complicaciones cardíacas. O pacientes que tienen ya problemas cardíacos, ¿no? También el riesgo va a ser alto, ¿no? Aquí tenemos los pacientes que tienen síndrome coronarios inestables, infarto de miocardio, reciente, ¿no? Menos de 6 meses, ¿no? Angina inestable o severa, insuficiencia cardíaca congestiva descompensada, arritmia significativa, enfermedad valvular severa, ¿no? Por ejemplo, una estenosis aorta mitral en manera valvular menos de 1 centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, dentro de la clasificación de riesgo quirúrgico, podemos clasificarlo de riesgo mínimo o habitual, de riesgo intermedio, de riesgo elevado o máximo, ¿no? Entonces, acá vamos a tener algunos ejemplos, ¿no? El mínimo o habitual son cuando hay son lesiones localizadas, sin efectos sistémicos y en buenas condiciones generales entre el paciente, ¿no? Por ejemplo, como le dije, una neuropatía inguinal no complicada. Intermedio ya cuando son pacientes de mayor edad, ¿no? Son de edad madura, son obesos, ¿no? Muchas veces con enfermedades sistémicas controladas, ¿no? Como que requieren mayor cuidado en el transoperatorio, en el postoperatorio, para evitar complicaciones, ¿no? Un paciente, por decir, que se va a operar de una apendicectomía. Y va a tener un riesgo elevado máximo, son aquellos pacientes con lesión diseminada o infecciones sistémicas avanzadas, o lesiones en varios órganos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos una mujer, por decir, por la edad, 75 años, conviene con un abdomen agudo, ¿no? Una probable peritonitis generalizada, pero aparte tiene diabética, hipertensa y deshidratada. Entonces, estos pacientes van a tener un riesgo crítico muy alto. Siempre, como le digo, el problema cardíaco es uno de los problemas que se presenta con mayor frecuencia en un paciente que se va a operar, entonces como un riesgo, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Entonces, en todo procedimiento de cirugía general, la probabilidad de complicaciones cardíacas en el trasoperatorio y en el postoperatorio va a depender de varios factores. El primer factor se relaciona con el tipo de intervención quirúrgica, ¿no? Entonces, una cirugía mayor va a ser mucho más el riesgo cardíaco o una cirugía de emergencia, ¿no? La intervención de urgencia, como le digo, va a aumentar hasta 5 veces el riesgo en relación con la programada. La intervención quirúrgica torácica o abdominal tiene una probabilidad 2 a 3 veces mayor de presentar complicaciones cardíacas en el posoperatorio. Por ello, es necesario siempre establecer el riesgo cardíaco en el preoperatorio, ¿no? Entonces, no hay que olvidarse eso. Dentro de los índices para establecer riesgo cardíaco tenemos tres. Eh, el ASA, ¿no? El diga American Association of Anesthetology, el índice de riesgo cardíaco de Goodman y el índice de Eagle, ¿no? Que más usan los anestesiólogos es el ASA, ¿no? Como vemos, el ASA lo podemos clasificar de varios tipos, ¿no? El ASA 1, paciente sano, paciente que no fuma, no bebe o mínimo consumo de alcohol. El ASA 2, ya hay un paciente con enfermedad leve, sin limitación funcional, por ejemplo, paciente fumador, bebedor social, obeso, con índice de masa corporal entre 30 y 40, mientras que en el ASA 3 ya el índice corporal es mayor de 40. El paciente a veces tiene una patología activa, dependiente o abuso de alcohol, ¿no? Entonces, conforme avanza el ASA, entonces ya va a haber un mayor riesgo, ¿no? Acá tenemos la clasificación de ASA, ¿no? La mortalidad más que todo, ¿no? Un paciente clasificado como un ASA 1, la mortalidad es muy baja, ¿no? Son aquellos pacientes sanos, sin patología agregada, que son operados,
y la mortalidad prácticamente es 0,06, ¿no? Pero conforme avanza el ASA, si tenemos, por decir, un paciente de ASA 5, son pacientes ya moribundos que no tienen mayor expectativa de sobrevida a 24 horas, puede llegar a 52,9, ¿no? En lo que respecta al índice de mortalidad de riesgo cardíaco en la acción quirúrgica no cardíaca de Goodman, entonces va a tener algunas puntuaciones y va a tener grados, ¿no? El grado 1, 2, 3 y 4. En el grado 1 mayormente la mortalidad es muy baja, 0,7, mientras que en el grado 4 es 56, ¿no? Como vemos, se va a evaluar el estado cardiovascular, el estado general y el tipo de intervención, ¿no? Como vemos acá, la intraperitoneal tiene un número 3, acá tenemos los estado general, se va a ver lo que es la creatinina, que cuando es mayor de 3, ¿no? O las pruebas funcionales hepáticas, ¿no? Pero como vemos, cuando uno evalúa el estado cardíaco, la edad es importantísimo, ¿no? Tanto también el infarto agudo de miocardio, el galopo de tercer ruido, ¿no? Entonces, esto tiene que hablar y de acuerdo a esa puntuación, nosotros podemos clasificar, ¿no?, el riesgo cardíaco. En lo que es el índice de Eagle, también tiene que ver mucho, ¿no?, dentro de los que se evalúa en la edad, mayor de 70 años, paciente si tiene dolor, ¿no?, o angina de pecho, infarto de miocardio, ¿no?, más que todo por historia clínica o por onda Q en el electrocardiograma, insuficiencia cardíaca congestiva y diabetes mellitus, ¿no? Como vemos, es de bajo riesgo si el paciente no tiene ninguno de estos marcadores, ¿no? Pero ya conforme aumenta, si tiene uno o dos marcadores ya de riesgo intermedio y de riesgo mayor, cuando tiene más de dos de estos marcadores, ¿no? Si el paciente pues, tiene más de 70 años y tiene angina de pecho, ya tiene un riesgo mucho mayor. Dentro de los factores de riesgos preoperatorios para desarrollo de complicaciones respiratorias, también es importantísimo, porque a veces muchos de los pacientes, a veces cuando tienen un problema pulmonar, tienen que ser vistos por el neumólogo y hacer un riesgo neumológico, ¿no? Entonces, dentro de las complicaciones respiratorias en el postoperatorio, hay algunos pacientes que pueden hacer mayor complicaciones, ¿no? Pacientes mayores de 65 años, la cirugía que demora mucho tiempo, más de 3 horas de duración, alguna patología previa, ¿no? Agudo o crónica, a veces los asmáticos, ¿no? O que su paciente que sufre de bronquiectasias, el tabaquismo crónico, la obesidad, cuando es mayor de 30, un MC mayor de 30, o la cirugía cuando es por encima del ombligo, la supraumbilical o torácica, ¿no? Entonces van a tener mayor riesgo de hacer un problema respiratorio. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta también es evitar, ¿no?, los trombos, el tromboembolismo venoso, ¿no? Entonces, para eso también tenemos una puntuación, ¿no? Entonces, hay que ver, ¿no? Le da una puntuación y de acuerdo a esa puntuación van a haber pacientes con riesgo mínimo, ¿no?, un riesgo bajo, un riesgo moderado y un riesgo alto, ¿no? Como vemos acá, si tiene ninguno de estos no tienen la edad, no tienen ninguna de estas cosas de hasta 0 puntos, ¿no? Entonces, riesgo mínimo, ¿no? Pero si tiene más de 6 puntos, es un riesgo alto. Otra de las cosas también que nos aumenta el riesgo, ¿no?, de un paciente postoperado es el estado nutricional, ¿no? Entonces, se dice que cuando un paciente ha perdido más de 12% del peso en los últimos 6 meses, ¿no? Entonces, esto se va a asociar con un retardo en la cicatrización de la herida, la insuficiencia inmunológica, insuficiencia respiratoria, ¿no? De igual manera, un paciente con obesidad mórbida va a aumentar el riesgo de complicaciones más que todo cardiovasculares, respiratorias, infección del vías operatoria y tromboembolismo, ¿no? Es por eso que muchas veces a los pacientes obesos hay que levantarlos o hacer ejercicio respiratorio para evitar los problemas respiratorios, ¿no? Entonces, un paciente que se va a operar, hay que ver tu condición clínica, ¿no? Hay que ver cómo está el enfermo, si es un enfermo estable o un enfermo crítico, ¿no? En el paciente estable, pues, con patología crónica, ¿no?, en lo que se va a practicar normalmente una acción quirúrgica, ¿no? Todo paciente que tiene, por decir, una hernia, ¿no?, una inguinal, ¿no?, es una patología crónica y que puede ser operado en forma programada, ¿no? Entonces, es un paciente estable. Pero en los pacientes críticos, hay dos grupos, ¿no? Un grupo que enfermos con patología aguda o urgente, en los que se encuentra un preoperatorio mínimo de 6 horas, uno de urgencia, ¿no? Entonces el paciente viene con una peritonitis, o enfermos que son con inminente y evidente riesgo de muerte, ¿no? Como aquellos que tienen un hemoperitoneo por una ruptura de un vaso, ¿no?, o una víscera sólida intraabdominal, ¿no?
Por decir, acá tenemos pacientes que a veces vienen con un embarazo tópico roto, vienen diaforéticos, ¿no? Vienen pálidos, hipotensos, ¿no? Entonces hay que hacer operar de inmediato, ¿no? Pasar de frente a sala muchas veces. Entonces, para ser operado, el paciente hay que prepararlo, ¿no? Entonces, la preparación para la intervención quirúrgica, más que todo, se debe establecer si el padecimiento va a requerir una cirugía de urgencia, ¿no? Entonces, eso, con urgencia se va a hacer la mínima preparación indispensable, ¿no? O si se dispone del tiempo suficiente para llevar a cabo toda la preparación general y especial en los casos, ¿no? Acá, cuando son pacientes que después hay tiempo para hacer una evaluación, hay que efectuar las acciones terapéuticas destinadas a corregir las alteraciones que hubiese encontrado, ¿no? Por decir, como digo, si son diabéticos, hay que controlar la diabetes, ¿no? Si son hipertiroideos, hay que controlar problemas de tiroides, ¿no? De acá también otra cosa, hay que suspender toda medicación que pudiera complicar el acto anestésico o las maneras quirúrgicas y realizar la profilaxis antibiótica correspondiente, ¿no? Esto más que todo son para los pacientes programados, ¿no? Como digo, cuando no son programados, tienen que prácticamente hacer un preoperatorio mínimo, ¿no? Entonces, en lo que hay pacientes, ¿no? A veces mayores de edad o ancianos, ¿no? Que toman muchos medicamentos, ¿no? Entonces, entonces manejo de medicamentos de uso crónico preoperatorio. Los pacientes que son hipertensos van a usar antihipertensivos. Normalmente se recomienda suspender una dosis antes de la cirugía. Pacientes que toman heparina no fraccionada, ¿no? De suspender 4 horas antes de la cirugía, heparina fraccionada 12 a 24 horas de cirugía. Hay pacientes que toman aspirina por problemas cardíacos clopidogrel para evitar los trombos, ¿no? Suspender una semana antes de la cirugía, la warfarina, suspender 5 días antes de la cirugía, los inhibidores del MAO, suspender 2 a 3 semanas antes de la cirugía. Si el paciente por sí sufre de artritis, a veces toman AINES, ¿no? AINES o AINES COX-2, ¿no? Entonces, eso hay que suspenderlo de 1 a 3 días antes de la cirugía, ¿no? A veces también los pacientes que toman estrógenos, eso sí hay que suspenderlo 4 semanas antes de la cirugía, o pacientes que toman la hormona tiroidea, ¿no? Entonces, a esto sí no hay que suspenderlo. Igualmente, si pacientes toman corticoides, corticoides también se debe suspender, o pacientes que reciben tratamiento del Targa, ¿no? Para VIH tampoco se debe suspender. Todo paciente que recibe tratamiento neurológico psiquiátrico tampoco se debe suspender. La vitamina, sí, y la preparación de medicina alternativa se deben suspender por lo menos una semana antes, ¿no? Si toman plantas medicinales, se deben suspender 2 semanas antes de ser operado, ¿no? Y los hipoglucemiantes suspender un día antes de la cirugía, y durante la cirugía siempre hay que tener en cuenta que se debe mantener la glicemia entre 100 a 200 miligramos por decilitro. Acá tenemos ya un cuadro en resumen, ¿no? Normalmente, los tiempos superiores de la suspensión de medicamentos en el periodo preoperatorio, el resto de los fármacos deberían de meditar en los horarios y dosis habituales, ¿no? Lo que más recomienda acá los anticoagulantes orales, ¿no? Que estos deben ser suspendidos 3 a 4 días antes de la operación. La aspirina, 7 días antes de la operación, los AINES, 3 a 5 días de la operación, los diuréticos, un día antes de la operación, los hipoglucemiantes orales de insulina, un día antes de la operación, los antihipertensivos un día antes de la operación y el ginseng 3 días antes de la operación. Esto más que todo lo usan muchas veces para los problemas hepáticos, ¿no? Otra de las cosas que tenemos que realizar a un paciente que se va a operar es la preparación psicológica y el ayuno, ¿no? La preparación psicológica más que todo lo hace el cirujano y esto le explica al paciente de todo lo que se le va a realizar, cuál es el pronóstico, ¿no? Y esto hace que el paciente disminuya su temor y la ansiedad, ¿no? El ayuno, como le digo, todo paciente que se va a operar tiene más que todo lo que se van a operar cuando son de programadas, ¿no? Tienen el ayuno, como le digo, normalmente es 8 horas antes de la intervención quirúrgica, ¿no? Como vemos acá, el ayuno, hay que educar al paciente sobre los tiempos del ayuno según el tipo de alimento ingerido, ¿no? Acá hay un cuadrito, ¿no? Donde vemos, ¿no? Que si tenemos nosotros, ingerimos líquidos claros, agua, jugo sin pulpa, puede tener 2 horas de ayuno, ¿no? O si el paciente es un niño lactante que solamente es dependiente de leche materna, 4 horas antes, leche corriente 6 horas antes, alimentos sólidos livianos 6 horas antes y alimentos ricos en grasa 8 horas antes. Normalmente acá en el hospital nosotros a todos los pacientes que operamos que son adultos, normalmente le dejamos un ayuno de 8 horas, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que también puede ser un ayuno de 2 horas, ¿no? Si solamente toma líquidos claros, como agua, jugo,
Es por eso que a los pacientes que reciben su tratamiento, que no se puede dejar, entonces se les puede decir que tome sus pastillas con un poquito de agua, ¿no? Y el paciente se opera sin problema. Otra de las cosas de la preparación para la intervención quirúrgica es el aseo general, ¿no? Todo paciente que se va a operar, este, se le debe dar un baño con bastante agua y jabón, ¿no? De todo el cuerpo, ¿no? Después se le debe indicar la medicación preanestesia, que normalmente lo deja el anestesiólogo, y este más que todo sirve para tranquilizar al paciente, inducir al sueño y disminuir las secreciones, ¿no? Sobre todo del árbol bronquial, ¿no? Rasurado de la región, ¿no? También donde va a ser para lo que es la tricotomía, depende, ¿no? Ahora últimamente ya no se está haciendo rasurado, pero algunos todavía lo indican, ¿no? Lo indican 1 o 2 horas antes de entrar al quirófano, otros, ¿no? Cuando el paciente está anestesiado, y otros ya no lo indican, como le digo. El vestido del paciente, siempre un paciente que va a ir a la sala, tiene que ir con su camisón, su gorro, sus botas, sus medias elásticas, antitrombóticas. Nosotros normalmente acá le ponemos vendas elásticas a los pacientes y no debe portar prótesis dentales, ¿no? Pues, lente de contacto, ni uñas pintadas, ¿no? Para ver cómo está oxigenando el paciente, ¿no? Eso lo necesita el anestesiólogo. Ya, una vez que el paciente también ya va a ir a sala, tiene que ir con una buena vía, ¿no? Tiene una buena venoclis. Entonces acá se debe instalar un catéter plástico corto de grueso calibre, que puede ser 16 o 18 Fren, que normalmente se usan adultos, y a algunos pacientes que se le debe hacer una preparación especial, ¿no? Si el paciente va a ser operado, ¿no? De una cirugía gastrointestinal, a veces se puede hacer un vaciamiento o lavado del estómago, una sonda de Levin, ¿no? Otra de las cosas que también se puede colocar al paciente es la sonda Foley. Más que todo, la sonda Foley se debe poner a un paciente que va a ser operado de una cirugía en el abdomen inferior o pélvico, ¿no? Si va a ser operado por de recto o de útero, ¿no? O si el cirujano cree conveniente y va a estar mucho tiempo en sala de operaciones, quiere hacer un control estricto de líquido, ¿no? El enema, como le digo, el enema evacuando la batida en pacientes que han nacido de colon recto ya no se puede hacer, ¿no? Normalmente, pero ya no se hace enema. Antes se le ponía enema a todos los pacientes, así, sin operar de vesícula, le hacían enema. Solamente ahora se hace para cirugía de colon recto ya. Una vez que el paciente ya está listo, entonces se le debe llevar al quirófano, entonces el transporte al quirófano. Normalmente al paciente se lo lleva la sala de cirugía al quirófano 30 minutos antes, ¿no? De la hora programada. Más que todo se lo lleva antes de tiempo para que verifiquen en sala de operaciones todas las indicaciones, procedimientos que anestesiólogos o cirujanos juzguen pertinentes. Cuando viene el paciente debe estar cómodo, cubierto con cobertor y bajo condiciones seguras. De ahí que nunca se le debe dejar solo al paciente. Tiene que estar la enfermera o el técnico de enfermería, ¿no? Y hasta que lleve a la sala de operaciones y entrega a otra enfermera. Ha habido casos que se han descuidado del paciente, se ha caído de la camilla y el paciente a veces se ha fracturado o se ha tequeado, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. En, hay que tener otra de las cosas que tener en cuenta que el paciente se va a sentir solo, ¿no? ¿No? El paciente, por lo tanto, siempre uno debe ir conversándole al paciente para tranquilizarlo y darle una bienvenida agradable. Normalmente, muchas veces los pacientes, aparte del técnico de enfermería, va también con el interno, y como lo conoce el interno, porque el interno le hace la historia, van conversando y el paciente va mucho más tranquilo, ¿no? Una vez que ya llega a la sala de operaciones, la enfermera debe asegurarse que las indicaciones generales del expediente se cumplan y va a trasladar al enfermo a la sala de operaciones cuando lo solicite ya el anestesiólogo. Una vez que el anestesiólogo dice que pase a la sala de operaciones, ya lo llevan a la sala de operaciones y ahí se acaba el preoperatorio. Y ahí entonces el paciente es operado y una vez que sale de sala de operaciones empieza el postoperatorio, ¿no? Como sabemos nosotros, la finalidad de toda operación es normalmente, cuando se hace en un paciente, es de curar o paliar la enfermedad, ¿no? O sea que la cirugía puede ser curativa o paliativa. A veces la paliativa más usamos nosotros cuando son cáncer avanzados, ¿no? Entonces hace una cirugía paliativa. Y el éxito de que hagan una buena operación hay que tener en cuenta más que todo en la rehabilitación postoperatoria, ¿no? De ahí que se debe tener muchas medidas de vigilancia y cuidado postoperatorios para evitar complicaciones que comprometen el éxito de la operación. A veces el cirujano está muy bien operado, después el paciente se complica y
hay que ser reoperado, a veces se muere, es porque a veces no se hace una buena vigilancia y cuidados postoperatorios. Entonces, el postoperatorio podemos definirlo como periodo que sigue a la intervención quirúrgica y durante el cual continúan los controles y cuidados hasta la rehabilitación del enfermo, ¿no? Normalmente la rehabilitación del enfermo se da al cabo de 30 días, la mayoría de los pacientes postoperados, ¿no? Entonces, en el postoperatorio podemos tener un postoperatorio inmediato que comprende las primeras 72 horas, algunos dicen 24, 48 horas, bueno, es, es el lapso durante el que deben estabilizarse por completo los reflejos y respuestas homeostáticas, ¿no? Una vez que ya se han estabilizado todos los reflejos y las respuestas homeostáticas, entonces podemos decir que ya pasa al postoperatorio inmediato, ¿no? Como les digo, algunos demoran 24 horas, otros 48 horas, otros 72 horas. El proceso inmediato va a comprender desde el tercer al trigésimo, del tercer día a los 30º día, ¿no? Periodo suficiente que la mayor parte de las acciones quirúrgicas son dados de alta definitiva, ¿no? Del paciente, ¿no? Después de cuando son vistos en consultorios externos de cirugía. En el postoperatorio podemos tener un postoperatorio estable y un postoperatorio patológico. Tenemos un postoperatorio estable cuando el paciente evoluciona, ¿no? Bien, ¿no? Hacia una buena rehabilitación y no asistir ningún proceso patológico interrecurrente o agregado que perturbe, ¿no? Su evolución. O sea, que el paciente va a ir sin problema. Entonces, eso es lo que los cirujanos quieren con mayor frecuencia, ¿no? Pero a veces puede haber un postoperatorio patológico, ¿no? Entonces, acá sí va a haber o van a surgir una o varias complicaciones agregadas que van a interferir con la evolución del enfermo hacia la mejoría e incluso ponen en peligro la función de algunos de los órganos, aparatos, sistemas o la vida misma, ¿no? A veces tenemos pacientes que han sido operados, ¿no? De, este, de una patología intraabdominal que después sangran, hacen meporneo o hacen fístula, entonces se complica, ¿no? Lo peor para el cirujano son las fístulas enterocutáneas, ¿no? Las fístulas intestinales, es lo peor que, aparte de la infección de herida operatoria, ¿no? Pero lo peor para el cirujano son las fístulas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los cuidados del postoperatorio de un paciente que está estable o normal? Todo enfermo que sale de sala de operaciones es trasladado a la sala de recuperación, ¿no? Normalmente en sala de recuperación está sí a cargo del anestesiólogo, ¿no? Como responsable directo. Y acá se debe mantener los controles de bajo o alto riesgo que se establecieron en el quirófano, ¿no? Normalmente, conforme va mejorando el paciente, se van reduciendo los controles paulatinamente en la medida en que el enfermo establezca sus reflejos y respuestas homeostáticas, ¿no? Como sabemos, una vez que el paciente está en recuperación, va a tener un expediente clínico postoperatorio, ¿no? De ahí que al terminar la operación, el cirujano y sus ayudantes, que normalmente son residentes de los internos, van a integrar el expediente clínico postoperatorio que va a constar de lo siguiente. La hoja quirúrgica, lo que llamamos el reporte operatorio, ¿no? Entonces ahí va a estar, aparte de los datos del paciente, va a estar el diagnóstico con ingresa, la cirugía que se programa, el diagnóstico de salida y lo que realizaron, ¿no? También se debe indicar las indicaciones médicas postoperatorias, ¿no? Donde vemos la vigilancia operatoria y la terapéutica, ¿no? Entre los preventivos terapéuticas son los líquidos para administrar, los analgésicos, los antibióticos, algún otro medicamento que sea necesario y los cuidados generales de enfermería. En los cuidados inmediatos del postoperatorio vamos a tener que estos, como le digo, se hacen en la unidad de recuperación postanestésica y acá sí se debe tomar la contención de funciones vitales cada 15 a 30 minutos. Normalmente ahí los pacientes son monitorizados, ¿no? Tienen por la enfermera y cada 15 a 20 minutos lo están monitorizando. Acá se debe vigilar la permeabilidad de las sondas, porque muchos pacientes están con sondas nasogástricas, sondas vesicales, a veces sondas también de drenaje, ¿no? Tubulares, ¿no? Drenaje Penrose. Y acá es importante, si tiene drenaje, vigilar el sangrado, ¿no? Porque a veces son pacientes que han sido operados y dejan drenaje de seguridad para ver si sigue sangrando o hay escape de contenido intestinal. Acá también se debe cuantificar la diuresis, es importantísimo para ver la hidratación del paciente, para proteger el riñón, mantener la vía aérea permeable, ¿no? El paciente muchas veces ya salen estubados, salen de operaciones, salen solamente con tubo de mayo, entonces a veces necesitan oxígeno con mascarilla de Venturi, a veces con pigosteras, ¿no? Acá también la enfermera tiene que ver la posición del paciente, ¿no? Como indica el cirujano, si es de cubo dorsal, lateral, prono, ventral, Foley, semifoley,
y la oxigenoterapia, ¿no? Si el paciente está ventilando bien o no, está oxigenando bien, como tiene este monitor, te va a ver cómo está la saturación de oxígeno, ¿no? Entonces, si no te está saturando menos de 95, normalmente le pone oxígeno, ya sea por máscara de mercurio o bigoteras, ¿no? Otra de las cosas que el paciente que llega a, a recuperación es que llegan NPO, no se le no debe dar ninguna dieta, ¿no? No debe dar nada por vía oral. Se debe administrar líquido de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Esto de acuerdo a necesidades, porque a veces tenemos pacientes quemados, entonces van a necesitar más líquido, o pacientes con fiebre, ¿no? Entonces van a necesitar más líquido. Los analgésicos, los antieméticos, es importante evitar que el paciente vomite, ¿no? Porque si vomita aumenta la presión intraabdominal, a veces puede haber una evisceración, una disrupción de la herida operatoria y puede haber una evisceración. Antibióticos, ¿no? Si está recibiendo, si ha habido una peritonitis, le dan antibióticos. Los exámenes de laboratorio, ¿no? De acuerdo a la patología que han operado, y estudio de gabinete, a veces le puede dar rayos X si está teniendo un problema neumónico o ecografía, ¿no? Si piensa que hay un sangrado intraabdominal, ¿no? Como vemos acá, el tratamiento electrolítico en el postoperatorio va a depender, ¿no? De la operación que se haga, ¿no? De ahí que decimos que el tratamiento con líquido en el postoperatorio es muy variable, ¿no? Va a depender del tipo de procedimiento que se llevó a cabo y de las condiciones clínicas de cada enfermo. Así tenemos pacientes que grandes quemados, entonces va a tener que necesitar más líquido, tiene sondas que donde hay drenaje van a necesitar más líquido, ¿no? Pacientes que pueden reiniciar la vía oral en un lapso de más de 6 a 12 horas, hay que solamente suplirlo con tratamiento hídrico con solución glucosada, ¿no? Como vemos, en situaciones postquirúrgicas con periodos de ayuno más prolongados, con necesidad extra, como fiebre, quemado, sonda, drenaje, el volumen y la composición, la composición hay que calcular en función de las pérdidas insensibles, ¿no? Que tiene a veces el paciente. Las pérdidas insensibles son las pérdidas que tienen por la sudoración o la respiración, ¿no? Son pérdidas insensibles, y los volúmenes obtenidos de sondas y drenajes. Entonces, normalmente en un paciente postoperado que no tiene piernas insensibles, el volumen, un paciente por sí de 60 kilos, que sea más de 50 mililitros por kilo, el volumen de líquido administrado en postoperado de un adulto mayor, ¿no? Medio de ayuno, sin patología corriente, a cumplir 24 horas, es de 3 litros, ¿no? Normalmente se le da solución glucosal 5%, ¿no? Más una ampolla de 20 equivalentes de cloruro de potasio, ¿no? De igual manera, una solución mixta, ¿no? De mililitros con 20 equivalentes de cloruro de potasio, y una solución glucosal 5% con 20 equivalentes de cloruro de potasio, ¿no? Entonces, eso lo pasa en 24 horas, ¿no? Entonces, acá tenemos la composición de los soluciones intravenosos más comunes. Nosotros lo que usamos más es la destroza al 5% y la solución salina isotónica al 9 por mil, ¿no? La solución mixta muy poco lo usamos, que es cloruro de sodio del 9% a 9 por mil, y destroza 50%, casi no usamos eso. En el postoperatorio inmediato, siempre, ya una vez que el paciente se ha restablecido, ya ha estabilizado, el paciente debe pasar a pabellón, ¿no? A su cama, ¿no? Entonces, siempre el paciente cuando pasa a cama debe ser acompañado, ¿no? Por un técnico de enfermería o por o por un trabajador de salud, ¿no? A veces, como digo, lo acompaña el técnico de enfermería y a veces el interno. Acá tenemos que valorar el nivel de conciencia, de coloración de piel y mucosa. Hay que valorar signos y síntomas de hemorragia, monitorear signos vitales, cuidado respiratorio especial de obesos, fumadores, enfermedad pulmonar, para eso para evitar la telectasia, ¿no? Hay que movilizar los drenajes de catéter a partir del tercer día del posoperatorio, y normalmente un apósito de una herida no se debe destapar luego de 24 a 48 horas, y después de eso ya el paciente se le puede dejar, ya no es necesario cubrir la herida, ¿no? Cuando uno ve al paciente le ha sacado la herida cubierta, nunca debe aplicar, o sea, no se debe aplicar antisépticos ni antibióticos tópicos de una herida quirúrgica. Normalmente el paciente ya puede darse un duchazo a partir de las 48 horas después de la cirugía, siempre y cuando pueda movilizarse, ¿no? Y se le dice, ¿no? Que se debe lavar la herida, ¿no? Suturada con bastante agua y jabón. Normalmente la sonda nasogástrica, la sonda fuera, se debe retirar, muchas veces nosotros lo retiramos en el postoperatorio inmediato o antes de que salga de sala, ¿no? Siempre y cuando no sea necesario. Hay que evaluar la efectividad de la analgesia, ¿no? El paciente siempre hay que evitar que tenga mucho dolor, ¿no? A veces se le da opiáceos, o si no, sintético como tramadol, ¿no?
se debe movilizar, debe uno indicarle al paciente que se movilice precozmente y en forma progresiva. Hay que vigilar siempre la micción para ver cómo está la diuresis, para ver la hidratación, ¿no? O a veces hay pacientes que hacen globo vesical y hacen retención urinaria cuando han puesto anestesia por decir regionales, hacen globo vesical y hay que poner una sonda vesical para evitar globo vesical, ¿no? Hay que valorar siempre las náuseas y vómitos, como digo, hay que evitar estos náuseas y vómitos, ¿no? Para evitar que aumente la presión intraabdominal, y hay que verificar la inyección intestinal y ruidos intestinales, o sea que el paciente hay que ver si tiene buenos ruidos aéreos, está eliminando flato o hace deposiciones. Entonces, si la tolerancia oral se debe iniciar en forma progresiva, nosotros iniciamos por decir, primero con la tolerancia con líquidos, ¿no? Con líquidos 500 o 200 mililitros de líquido 24 horas, después de dieta líquida, ¿no? Después sea dieta blanda, después dieta sólida. Entonces, poco a poco se va progresando, ¿no? La, la dieta, ¿no? Como vemos, siempre ahora se recomienda, ¿no? Con esos, en el ERA, ¿no? El inicio precoz de la emisión oral, ¿no? De ahí que en todo paciente que ha sido intervenido de cirugía colorectal, muchos centros hospitalarios le inician la dieta a las 24 horas, ¿no? Por cirugía, ¿no? Cuando es cirugía de intestino delgado, demora un poquito más, cirugía abdominal ginecológica, ¿no? A veces le inician una vez que ha pasado 6 a 12 horas, le inician la cirugía ginecológica, ¿no? Como vemos acá, se recomienda iniciar la ingesta oral de líquidos y sólidos lo antes posible según la tolerancia del paciente, ¿no? Si el paciente no tiene náuseas, no tiene vómitos, está eliminando flato, no hay distensión abdominal, entonces se le puede iniciar la dieta, ¿no? Entonces, normalmente se recomienda iniciar la dieta en las primeras 24 horas después de la intervención quirúrgica. Como le digo, más rápido se le inicia siempre en los pacientes que han sido operados de un problema ginecológico, ¿no? O acá, pudiendo ser reiniciada a partir de las 4 horas después de la cirugía, ¿no? Muchas veces, ¿no? En lo que respecta a la movilización precoz, esto va a evitar, ¿no? Que el paciente tenga problemas pulmonares y aparte se reintegre más rápido, ¿no? El paciente tenga menos dolor postoperatorio. Entonces, de ahí que uno debe fomentar e implementar dentro de los cuidados perioperatorios la movilización precoz y progresiva del paciente, con el levantamiento de la cama el mismo día de la cirugía, haciendo que el paciente camine dentro de las 24 horas, pero siempre con ayuda, ¿no? Con ayuda de un técnico de enfermería o de un este, familiar, ¿no? Entonces, un paciente en el postoperatorio puede tener complicaciones, ¿no? Entonces, dentro de las complicaciones que puede tener un paciente postoperado, podemos tener una complicación local o general, ¿no? Entonces, el local, cuando solo afecta el sitio de la cirugía, ¿no? Más que todo, por decir, cuando la herida operatoria, ¿no? Lo que se ha operado ahí, ¿no? En general, cuando afecta a cualquiera de los órganos, otros aparatos o sistemas del organismo, por ejemplo, complicaciones respiratorias, urológicas, cardiovasculares, y también otra de las causales es de acuerdo al momento, ¿no? De ocurrencia después de la cirugía, ¿no? De acuerdo al momento, que, vamos a tener complicaciones inmediatas que se va a presentar durante las primeras 24 horas, temprana en el transcurso de los primeros 30 días y tardía en cualquier periodo ulterior, a menudo después de que el paciente ha dejado el hospital, ¿no? Entonces, la tardía mayormente vemos en los cuadros de obstrucción intestinal por vías de adherencia. Una de las complicaciones tardías de un paciente postoperado son vías de adherencia, ¿no? Como vemos, dentro de las complicaciones inmediatas en el postoperatorio, ¿no? Eso se dan en las primeras 24 horas, en las primeras horas, pueden ser seguidas de dos complicaciones. Ambas estas complicaciones son muy temidas, ¿no? Porque son muy graves y pueden llevar a la muerte del paciente, por eso debe detectar lo antes posible, a la verdad posible. Una de ellas es la disfunción hemodinámica con estado de choque del paciente y la disfunción respiratoria, ¿no? Como vemos en ambas complicaciones, la situación patológica va a dar como resultante una hipoxia tisular, lo cual se va a producir un déficit de los procesos metabólicos de la célula, produciendo una acidosis, ¿no? Que esto, si no se lo célula, no vaya a la muerte, ¿no? Entonces, todo paciente acidótico no puede llevar a la muerte, ¿no? En las complicaciones del proceso inmediato tenemos que pueden surgir durante este periodo, son muy diversas, ¿no? Inicialmente pueden afectar un solo órgano, aparato, sistema, pero si no se detectan y se corrigen eh,
rápido pueden progresar causando repercusión sistémica y luego de un tiempo variable la muerte del paciente, ¿no? Entonces, las complicaciones, ¿no?, que tenemos, tenemos la infección de herida operatoria, ¿no? La infección de herida operatoria, que es una de las más frecuentes que hay, ¿no? Las complicaciones postoperatorias, la evisceración, que viene a ser la discencia de toda la estructura quirúrgica, desde el peritoneo hasta la piel, o sea que se apertura, prácticamente cede la piel, la aponeurosis, ¿no?, el peritoneo, el contenido intraabdominal sale o se exterioriza. La vasititis necrotizante, ¿no?, que es una infección, ¿no?, de toda la fascia. Hemos tenido vasititis necrotizante de la herida que ha llegado hasta la espalda, ¿no?, el paciente con una incisión mediana, ¿no?, hemorragia, que es el sangrado, hematomas de la herida y los seromas, ¿no? Lo que sabemos de la infección de la herida operatoria, la incidencia de la infección de la herida operatoria después de una cirugía quirúrgica se va a relacionar más que todo con el tipo de operación, ¿no? Entonces, de ahí que se cataloga de 4 tipos, ¿no? Una herida limpia, limpia contaminada, contaminada y sucia o infectada, ¿no? Como vemos, cuando es una herida limpia, normalmente es porcentaje de infección es mínimo, ¿no?, menos del 1%, ¿no? Cuando es limpia contaminada, es menor del 10%, contaminada 15 a 20% y sucia hasta 40%, ¿no? Una herida limpia es aquella cuando no se apertura, ¿no?, ninguna víscera, un órgano hueco, ¿no?, como son los gastrointestinal, ¿no?, bronquial o o renal, ¿no? Entonces, ahí es una herida limpia, ¿no? Limpia contaminada, como vemos acá, ¿no? La idea cuando hay una extravasación de menor, ¿no?, de contenido, ¿no?, o se derrama parte del líquido intraintestinal, ya sea hacia la cavidad, ¿no? Pero es mínimo, como vemos en la colectomía, resección de colon, ¿no? Tenemos la contaminada ya cuando haya salida ya de bilis, ¿no?, presencia de orina o, o contenido intestinal hacia la cavidad, y la sucia ya cuando hay cuerpos extraños, ¿no?, acceso, perito pendular, fracturas expuestas, etc. Entonces, para disminuir, ¿no?, el riesgo de infección de herida operatoria, se instaló la antibiótico profilaxis, ¿no? Entonces, con antibiótico profilaxis se disminuye el riesgo de infección de herida operatoria, pero no se anula, porque si se anulara, entonces todo paciente que ponía antibiótico no se infectara la herida, y no así, disminuye el riesgo de infección de herida operatoria. Y normalmente se le da el antibiótico profilaxis en pacientes, ¿no?, que tienen heridas limpias contaminadas o contaminadas, ¿no? Como vemos acá, la selección de antibióticos para atacar la flora bacteriana que probablemente vas a encontrar. Entonces, el antibiótico que se usa es de acuerdo a la cirugía, ¿no?, que se realiza. Si voy a operar de vesícula, es diferente que voy a operar de colon. Entonces, son bacterias diferentes, ¿no? Para vesícula solamente es necesario una fibrosis de primera generación, pero si es de colon, cuando tenemos germen gran positivo, gran negativo, entonces ahí sería una combinación, ¿no? Para, como nosotros damos la ciprofloxacina más metronidazol, ¿no? ¿No? Entonces, esto se debe dar antes de que ocurra la contaminación para alcanzar una condición adecuada antibiótica en la sangre en el momento de la exposición en infección. Entonces, nosotros normalmente le damos media hora antes de que el paciente empiece la operación o a veces durante la inducción anestésica, ¿no? Y no se debe dar por más de 24 horas. La fiebre también es otra de las complicaciones que se ve con mucha frecuencia en los pacientes. Acá vamos a ver, la fiebre puede ser debido a atelectasias pulmonares, infecciones, ¿no?, de la herida operatoria, ¿no?, o a veces accesos residuales, reacciones transfusionales, antibiótico terapia prolongada. A veces paciente que está con mucho antibiótico y sigue con fiebre, se retira el antibiótico y desaparece la fiebre, ¿no? Paciente deshidratado o pacientes que también tienen flebitis o tromboflebitis, ¿no? A veces tienen los catéteres ahí venosos por mucho tiempo, entonces va a haber una inflamación, ¿no?, o embolias pulmonares, ¿no? Dentro de las complicaciones respiratorias tenemos las atelectasias, ¿no? Normalmente las atelectasias se ven en las primeras 24 horas, su aparición suele ser muy precoz en el postoperatorio, ¿no? La neumonía, por lo general, se presenta después del segundo día, ¿no? A veces tenemos neumonías por aspiración también, ¿no? Síndrome de estrés respiratorio agudo, es una complicación rara pero grave, se presenta entre las 24 y 48 horas después de la cirugía.
Dentro de las emisiones intraabdominales tenemos los accesos y colecciones, accesos residuales, no colecciones, ¿no? Paciente que ha sido operado de apendicitis, ¿no? Y que después al cuarto o quinto día comienza a tener fiebre en aguja, dolor abdominal, diarrea, entonces tiene a veces accesos, ¿no? Residuales, ¿no? De licencia de la anastomosis, como digo, es lo peor para el cirujano, va a crear unas fístulas, ¿no? Intestinales o a veces peritonitis, ¿no? Y las fístulas postoperatorias. Otras complicaciones que se ve con mayor frecuencia, y ustedes van a ver que ya cuando van internado, es la distensión abdominal, ¿no? En un paciente postoperado normalmente puede ser un hilio postoperatorio. Y este hilio es debido a que el intestino se paraliza, ¿no? Hay una parálisis o pareja del intestino. Y esto se da mayormente cuando el paciente o las asas han sido muy manipuladas, ¿no? Eh, eh, durante el acto operatorio. O cuando uno usa muchos medicamentos anticolinérgicos, ¿no? O pacientes que han tenido una peritonitis, ¿no? Generalizada, o trastornos a veces hidroelectrolíticos con hipopotasiemia. Entonces, un paciente con hipopotasiemia no puede dar un hilo, ¿no? Hilo abdominal, ¿no? Un hilo postoperatorio. Entonces, hay que ver también que otra de las causas que puede producir un hilo, ¿no? Un hilo intestinal, son las obstrucciones, ¿no? Debido ya a una obstrucción mecánica, ¿no? Que sea diferente, ¿no? Entonces, un hilo paralítico dinámico viene a ser la respuesta a la agresión quirúrgica en la cirugía abdominal, ¿no? Como le digo, a veces la manipulación, a veces la contaminación que ha tenido de peritonitis hace que hace un hilo dinámico. Como dice, acá dice, es una respuesta habitual secundaria a irritación peritoneal, ¿no? Normalmente el peristaltismo se recupera, o la motilidad intestinal se recupera en las primeras 24 horas del intestino delgado, entre las 24 y 48 horas del estómago y en 3 a 5 días del colon. Cuando ya tiene más de 4 a 5 días con hilo, entonces hay que buscar o averiguar o investigar qué posibles causas pueden ser, pues pueden estar causando el hilo paralítico o dinámico, ¿no? Como le digo, a veces puede ser problema hidroelectrolítico, ¿no? Paciente, o también puede ser un hilo mecánico, ¿no? Ya un cuadro obstructivo por un acodamiento del asa, ¿no? Otra de las cosas que puede tener el paciente es una trombosis venosa profunda, de ahí que todo paciente, como le digo, tiene que ser vendado muchas veces, ¿no? Es un problema frecuente luego de cualquier cirugía, especialmente en aquellos que obliga al paciente a estar mucho tiempo en reposo, ¿no? Dentro de las profilaxis que se puede usar para evitar la trombosis venosa profunda, tenemos la media de compresión, como digo, nosotros usamos vendas elásticas, ¿no? Compresión neumática intermitente o terapia anticoagulante, ¿no? A veces a algunos pacientes se les puede dar heparina no fraccionada, heparina de bajo peso, o a veces antagonista a la vitamina K. También podemos ver en los pacientes en el postoperatorio como un dato clínico, ya un paciente que está taquicárdico, ¿no? Entonces hay que ver cuál es la causa de la taquicardia. A veces vemos que el paciente está ansioso, también puede ser por problemas de hipovolemia, ¿no? Hipotermia, ¿no? Dolor, arritmia cardíaca, sexy. Entonces uno tiene que tener en cuenta estos datos clínicos para descartar alguna complicación, ¿no? La taquimia y la disnea, ¿no? La taquimia y disnea se ve más que todo en pacientes ansiosos o pacientes que tienen atelectasia, neumonía, edema pulmonar, embolia pulmonar. La hipotensión arterial, bueno, puede llegar a pacientes de estado de choque, hipovolemia, insuficiencia cardíaca, sepsis, anafilaxia. La oliguria también es importante, como le digo, es medir la diuresis, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque una oliguria puede ser porque el paciente está deshidratado, va a haber una hipovolemia, insuficiencia renal, lo puede llevar a una insuficiencia renal aguda, ¿no? Que a veces va a necesitar diálisis, ¿no? O por obstrucción de vías urinarias, como retención urinaria. El paciente dice, no, orina, y tiene un globo vesical, ¿no? La ictericia también se puede dar cuando el paciente ha recibido sangre por hemólisis, o paciente que está con una hepatitis, una sepsis, una obstrucción biliar, una reacción transfusional. Hay pacientes que también hacen una alteración mental, como hipoxia, sepsis, farmacoterapia, o pacientes que son alcohólicos por depresión de alcohol, accidentes cerebrovasculares, ¿no? Trastorno hidroelectrolítico y psicosis, ¿no? Justo ahora tenemos un paciente, ¿no? Que fue operado hace 2 días, que ha tenido un problema, pero fue por un trastorno hidroelectrolítico. Ya una vez que el paciente ya está sin ninguna complicación, entonces vamos a darle alta. Entonces, ¿cuándo se da de alta al paciente? Cuando el paciente ya está tolerando la vía oral, ¿no? Está comiendo sin problemas, ¿no?
está haciendo sus deposiciones, elimina su flato, o sea que se ha restablecido el tránsito intestinal, no tiene la herida infectada, no tiene drenes, ¿no? Y el paciente ya puede irse a su domicilio, pero siempre y cuando tenga un familiar que lo siga viendo, ¿no? Como le digo, para dar alta definitiva, más o menos es al mes que se le da, pero antes de que se dé alta definitiva, tiene que venir a sus controles en, en consultorios externos, ¿no? Más que todo, a la semana vienen para retiro de puntos, como sabemos nosotros retiramos los puntos al cabo de 7 10 días, entonces a la semana vienen para retiro de puntos y para ver cómo evoluciona el paciente, ¿no? Acá ya si el paciente tuvo todo antibiótico, ya probablemente se retira todos los antibióticos, los medicamentos, los analgésicos, ¿no? Y vemos si el paciente ya está rehabilitado por completo, que mayormente a la última consulta se le da de alta definitiva. No sé si eso es todo, no sé si tienen alguna pregunta. No sé si tienen alguna pregunta sobre preoperatorio y postoperatorio. Eso ustedes van a tener que verlo bien porque siempre el interno, cuando son internos, entonces van a tener que ver que esté completo todo el preoperatorio, ¿no? Y van a ver al paciente en el postoperatorio siempre, ahí cuando está ahí en piso ya lo van a seguir viendo, ¿no? No sé si tienen no tienen preguntas, terminamos. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda o algo que quieran agregar? Ya, entonces, gracias, nos estamos viendo. Hasta luego. Sí, ¿a quién se lo envío? Mándeme un teléfono. Al delegado, ya que mande el teléfono al delegado para enviarle. ¿Ya? Hasta luego, buenas tardes.